se pueden sentar en su presencia. Aleluya, Dios bueno. Quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante la mano los matrimonios. Ustedes saben que el futuro de la iglesia depende de los matrimonios. ¿Ustedes sabían eso? El futuro de la iglesia depende de los matrimonios. Es más, el matrimonio refleja la relación de Cristo y su iglesia. O sea, mira la importancia. Si hay una relación entre Cristo y la iglesia, eso se proyecta a través de los matrimonios. Yo quiero hablar un poco de los matrimonios hoy. Así que espero que hayan venido atentos a recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Amén. Quiero comenzar con un versículo, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Isaías capítulo 46, versículo 10. Un versículo muy conocido, muy citado. No sé cuánto conocen el texto, pero el texto este es bien conocido. Para mí es bien conocido porque lo he escuchado tantas veces. Y este versículo dice algo interesante: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es interesante porque, parafraseando el versículo, dice: Dios revela el fin desde el principio. Y me llama la atención aquí la palabra principio, que aunque parece que no está, que tú sabes, la vemos nada más en inglés o en español, la palabra originalmente en hebreo es la palabra Génesis, Beresh. Y me llama la atención porque si nosotros vamos al libro de Génesis y consideramos que en Génesis Dios nos va a revelar el fin que tiene preparado para nosotros, cometemos una gran falta. Te voy a explicar por qué. Porque el libro de Génesis, el último capítulo, 50, versículo 26, concluye con José en un ataúd. Ese no es el fin que Dios tiene para ti. ¿Me entendieron? Pero entonces, si vamos al fin de la Biblia, cuando este texto fue escrito, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Y vamos al fin del Antiguo Testamento, morimos en el Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y termina con la palabra maldición. Entonces, Señor, ¿qué tú me quieres decir con la palabra principio? Como que tú me revelas el fin desde el principio. Yo necesito saber. ¿Cuánto quieren saber? Ustedes saben que todo lo que Dios nos asigna a nosotros, la asignación divina de parte de Dios por la cual tenemos que atravesar para llegar, oigan esto, nunca Dios te revela lo que vas a atravesar para llegar al fin, pero sí te revela el fin. Interesante, ¿verdad? Que Dios te revela el fin, te dice, te da una visión y tú ves el fin, y tú dices, wow, que tuvo una visión tremenda, y Dios dice, ese es tu fin. Pero Dios nunca te va a revelar lo que tienes que atravesar para llegar al fin. ¿Saben por qué? Porque cuando la Biblia dice en Isaías 46, 10 que Dios revela el fin del principio, está diciendo en el principio era el verbo. Ustedes no me están oyendo. Está diciendo en el principio era el verbo. En otras palabras, el principio de la palabra, te vas a inclinar a la palabra en el momento que pases situaciones difíciles, porque te van a sostener para que puedas llegar al fin prometido. ¿Me entendieron? Si Dios me revela a mí lo que yo atravesé por desobediencia para llegar a donde estoy hoy, yo le digo que no. Y muchos de los que están aquí lo hubieran dicho el Señor, yo no quiero, no, olvídate, yo no voy a ser ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni profeta, yo no quiero nada. Yo nada más voy a ser salvo y se acabó. Pero Dios en su estrategia dice, no le puedo revelar al hombre esto porque el hombre va a desmayar. Cuando saca al pueblo de Israel dice que lo tuvo que desviar. ¿Por qué? Porque había guerra y si enfrentaban a Amalek, que en el camino iban a retroceder a Egipto. Porque Dios es un Dios sabio y ama a sus hijos, y Él le quería dar la tierra prometida, pero sabía que no podía atravesarlo por un momento. Al momento de salir de Egipto, un momento difícil. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11, un versículo muy conocido que mi hija cita continuamente. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Posiblemente el fin que tú esperas ahora mismo, que tienes en mente, que vas a adquirir, no es el fin basado en la voluntad de Dios para con tu vida. Pero hay un versículo que también la iglesia cita mucho. Me atrevo a decir porque es un versículo muy famoso. Salmo 37, versículo 4. ¿Cuántos lo conocen? Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. O sea que el fin tuyo está en el deleite. Cuando tú te deleitas en Jehová, Él cambia tu propio destino escogido por ti y establece el de Él. Si eres soltera y miraste a ese hombre y dices, es el hombre, estoy orando, métete con Dios y atrévete para que vea lo que Dios ama.
Lo que Dios hace, o te lo quita te lo arranca y te revela quién es, o te dice ese es. Por eso es tan importante deleitarse en Jehová. Deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y me encanta ese versículo de Jeremías 29:11. Mi hija continuamente lo citaba, continuamente lo cita. Yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperar. Hasta un día que le dije a mi hija, pero el fin que espera está en la palabra. Porque revela el fin del principio. Tienes que meterte con papá porque revela el fin del principio. Y en el principio era el verbo. Y lo más interesante es que Dios no dice cómo vas a lograr el fin. Te dice, y el verbo se hizo carne. En otras palabras, lo que Dios te revela, que tú ves a una distancia que parece posiblemente imposible por la situación que está atravesando ahora, Dios te dice, tranquilo, que como el verbo, en el principio era el verbo, yo lo hice carne, voy a hacer carne lo que te revelé. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le comparto eso? Y tú dirías, bueno, Pastor Ernie, ¿por qué tú compartes eso? ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Todo. ¿Cuántos aquí tienen esperanza o han perdido la esperanza en la restauración de su propio matrimonio? Hay personas que están pasando dificultades que no lo revelan. Hay hombres duros y tercos con las esposas, ásperos en palabras. Y hay mujeres que es difícil de someterse. O sea que en ambos, ¿para qué se ríen? Se están riendo mucho por ahí, parece que Dios le está hablando. Mi esposa y yo, nosotros no pasamos eso, no. Yo soy un santo y tú eres María. Pero todos pasamos por situaciones difíciles matrimoniales. Pero Dios es bueno porque Dios te promete materializar lo que Él prometió. Yo lo voy a hacer, tranquilo, sigue. Yo le quiero hablar a la característica del hombre, o lo que Dios demanda o le da como responsabilidad al hombre, y lo que le pide a la mujer, el género femenino. Ambos son importantes. Muchas personas leen Romanos capítulo 5 versículo 17 y dice, reinamos en vida. Todo rey reina en vida, pero lo que no nos damos cuenta es que el rey está pensando reinar en vida, pero se olvida de la corona. Todo rey tiene corona. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona del marido. No sé si me entendieron. Yo quiero hablar del sometimiento, el poder del sometimiento. Esto va a ser un poco difícil para ti, mujer, pero a la misma vez Dios te va a levantar. Porque Dios es el único que te puede capacitar para someterte a un hombre duro. Y tú dirías, ese no es el hombre que Dios tiene para mí, mira cómo me trata. Y Dios te está diciendo, tranquilo, que tú no sabes lo que yo quiero hacer con ese hombre. ¿Cuántos creen que Dios sabe a quién escoger? Dios sabe exactamente que yo podía atravesar la situación que yo atravesé, porque Dios no te va a dar una carga que tú no puedas atravesar. El problema es que cuando estamos pasando dificultades, lo primero que vamos a buscar consejería en vez de ir al autor. Si tú manejas un Mercedes-Benz, tú no lo llevas a la Cadillac. Tú no llevas el Cadillac a Mercedes-Benz. Tú llevas el Cadillac a Cadillac. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Quién lo unió? Dios. Bueno, vamos a ir delante de Dios. Señor, vengo delante de ti. Hay esta situación en mi matrimonio. Tú uniste, vengo a donde ti. El problema que tenemos es que muchas veces nos inclinamos más al consejo del hombre que el consejo de Dios. Déjeme ver qué me dice él. Él tiene conocimiento. Mira, me está atravesando esto. Entonces, el problema es que ella tiene su situación y él tiene entonces su situación. Y hay que hablar con ambos. Entonces me acuerdo en una ocasión, tuvimos un hermano muy cercano a mí, quería que nosotros lo casáramos. En ese tiempo yo estaba pastoreando una iglesia y vino donde mí y me dijo, yo nunca casaba a nadie si no pasaba por consejería matrimonial. Yo personalmente no lo hacía. Y yo le dije, bueno, papá, tiene que pasar por aquí. Si tú pasas por aquí y vences, entonces te caso. Ay, Dios mío, lo que se formó en ese cuarto. Al punto que le llamó a la esposa borracha. Le dije ahí mismo, le dije, perdóname, no te caso. O sea que el matrimonio es una institución sagrada de parte de Dios, establecida por Dios, no por hombre. Y se tiene que tomar en serio, bien en serio. Y yo creo que hay matrimonios aquí que necesitan sanidad. Esta noche es sanidad y milagro, ¿verdad?
al matrimonio que necesita. Vamos a entrar en la palabra y vamos a dejar que el Señor nos ministre en varios versículos aquí bien interesantes. Estuve sentado ahí, me pasé todo el día orando, buscando la presencia de Dios para ministrar y aquí fue donde Dios me habló. Y por eso estamos hablando de esto. Quiero comenzar con un versículo bien interesante. Uno nada más, Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. Ustedes saben que en contexto se está hablando del matrimonio. O sea, no está diciendo mujer te tiene que someter a tu marido. No, le está diciendo al hombre y a la mujer. Ambos tienen que someterse los unos a los otros. Porque somos una sola carne. Y cada uno tiene su responsabilidad. Y lo que Dios pide del hombre y lo que pide de la mujer. Yo quiero hablar de ambos, rapidito, bien rapidito, para que puedan ver esto. Primero voy a comenzar con el hombre. Efesios capítulo 5, versículo 25. Le dice al hombre: marido, amar a vuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella por medio del lavamiento, para santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a una iglesia sin mancha y sin cosa semejante. ¿Han leído ese versículo? Esos tres pasajes, del 25 al 27, Efesios capítulo 5. Ahora, ahí le habla al hombre y nunca en las escrituras, escuchen bien lo que voy a decir ahora, mujeres, estudiosos de la Biblia y estudiosos de la Biblia, nunca vas a ver un texto que le dice a la mujer: ama a tu esposo con el amor ágape. No hay uno en la Biblia. No hay uno. Dios no le dice a mi esposa: tienes que amar a tu esposo como yo amé a la iglesia. Le dice al hombre: tú tienes que amarla a ella como yo amé a la iglesia. O sea que la parte del sacrificio le corresponde al hombre, no a la mujer. ¿Cuánto me están entendiendo? No es que ella no me va a amar incondicionalmente. Lo que pasa es que a yo sacrificar y ella ver el amor, inmediatamente le amamos porque Él me amó primero. ¿Cuánto me están entendiendo? La iglesia le ama a Él porque Él mostró su amor para con la iglesia. Cuando yo muestro, el hombre muestra su amor para con su esposa, la esposa automáticamente se rinde y le vuelve el amor que Él le brindó a ella. ¿Cuánto me están entendiendo? Esto no es simplemente, no, le corresponde a ella someterse. Espera, a ti te corresponde amarla. Tiene que amarla incondicionalmente. Y mira cómo dice, escuchen el texto una vez más, le estoy hablando a los hombres ahora mismo. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo la amó a ella. ¿Cómo la amó? Sacrificando su vida por medio del lavamiento, presentándosela por medio del lavamiento de la palabra, del agua por la palabra, para santificarla. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo, la santificó por la palabra. ¿Cuántos maridos aquí le hablan a su esposa, le comparten la palabra de Dios? O la tenemos simplemente para hablarle ásperamente. Cuando yo llegue a la casa del trabajo tiene que tenerme la comida, el plato en la mesa, y la lucha me la tiene que tener preparada. Pero ¿quién pasa tiempo ministrándole la palabra a su esposa para presentársela como Cristo se presenta a su iglesia? Esto es importante, esto no es una corrección. Simplemente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de corregirnos para poder enseñar. Porque el futuro de la iglesia en Efesios 5 se revela a través del matrimonio. Si los matrimonios están destruidos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Quiere que le den una revelacioncita bien sobrenatural, y no me juzguen por eso, vayan y estudien. Nosotros somos iglesia hasta que ambos se conviertan en un varón. Ustedes no me están oyendo. Se le fue. Escuchen lo que le voy a decir. La palabra iglesia es un género femenino en griego. Somos iglesia porque tenemos un marido que se llama Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si la iglesia se convierte igual que el marido? Ya no era iglesia, ya era Jesús. Yo sé que es difícil entender esto. O sea que vamos a seguir siendo iglesia hasta que los matrimonios sean consumados y se conviertan en uno. Están pensando, lo veo pensativo, porque posiblemente eso es un bombazo para la mente natural. ¿Cómo? Pero vamos a dejar de ser la iglesia. Somos iglesia. Marido, ama tu esposa como Cristo amó la iglesia. Se entregó por ella para presentar. En el momento que te la presente, tú dejas de ser iglesia y te convierte en el varón perfecto.
¿Quieren versículo para eso? Hay versículo para eso también. En Efesios capítulo 4 dice algo interesante. Apóstol, profeta, evangelista, versículo 11. Dice, él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, pastor y maestro, con el fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. Oigan esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. ¿Entendieron eso? O sea, que mi responsabilidad es hablarle a esa mujer que es mi esposa, santificarla para presentármela, para cuando ella camine no la vean a ella, me vean a mí a través de ella. Ustedes no me están oyendo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el mundo está gimiendo la creación por ver la manifestación de la iglesia. La iglesia sigue vigente en la tierra hoy. Pero el mundo gime, la creación, Romanos 8:19, gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. No dice la iglesia, dice los hijos. ¿Por qué? Porque somos un hijo, el hijo mojar aquí, y tenemos que unirnos para poder manifestar al hijo. Déjeme compartirle algo, me voy a desviar del tema, ¿está bien? Apunté varias cositas ahí, pero es que es tan interesante lo que Dios me puso en el corazón. Voy a bajar por allá abajo porque quiero ministrar hoy. Thank you, Holy Ghost, we bless you. Miren esto, qué interesante. Vamos a ir un momentico, rapidito. Quiero ir, y le hablé al hombre, los hombres aquí, pero quiero mostrarle algo interesante aquí. El hombre es responsable por santificar la esposa, como Cristo santifica la iglesia por medio del lavamiento del agua, por la palabra para presentarse. Y esto es un proceso. Yo sé que esto no va a pasar de un día a otro. Esto es un proceso continuamente en nuestras vidas. Es progresivo. Tenemos que estar en la palabra, ministrarle, santificar a nuestras esposas. Quiero leerle un pasaje que va a revelar la importancia, oigan esto, del sometimiento, no solamente de ambos, sino a la mujer más para con el hombre. Porque la Biblia no habla de la mujer ser terca, la Biblia habla del hombre ser terco con la mujer. La Biblia dice al hombre, tú ámala con amor ágape y ella te va a respetar. No le dice al hombre, respeta a tu esposa. No, le dice, ama a tu esposa con amor ágape y ella en retorno te va a respetar. Cuando Adán pecó, lo primero que Dios le dijo a la mujer, tu deseo va a ser para con tu marido. ¿Cuánto me están entendiendo? No para con nadie, para con tu marido. Porque la mujer se le fue por encima al marido. Porque escuchó una voz que no era de Dios. Cuando Dios ama, te rinde y hace lo que Él pide. Pero cuando escucha una voz que parece la de Dios, pero no es, te desalinea del propósito de Dios. Primera de Corintios, quiero leerle un pasaje bien interesante. Capítulo 11, versículo del 3 al 10. Y yo sé que muchos han leído este pasaje, pero quiero darle una revelación simple, pero bien profunda. Quiero que oigan esto. Dice, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. ¿Vieron el orden divino? ¿Lo vieron o no lo vieron? Dios, Cristo, varón, hembra. ¿Ya? Todavía hay iglesias que se ponen velo. Las mujeres se ponen velo porque no han entendido el pasaje. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Mira el próximo versículo, el 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué está diciendo? Todo varón que permite que la esposa sea su cabeza, ¿están escuchando? Afrenta su cabeza. O sea, tú quieres ministrar la palabra, pero tú estás sometido. En otras palabras, tenemos que someternos ambos, entiendan el propósito. Pero tu esposa está por ella es la que manda en la casa. No puede ocurrir, no es bíblico. Te voy a explicar el peligro de esto en el contexto. Síganme ahora para que vean el peligro y vean la caída de Adán. La caída de Adán fue esta. Aquí lo revela, miren esto. Todo varón, lo repito, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea que no se somete a su marido. No está debajo, está encima. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Lo están viendo ahora? Ok. Profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, sométete, mujer. Si es vergonzoso que tú andes rapada, entonces sométete a tu marido. Está dando un ejemplo.
para que nosotros entendamos. El 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del marido. No está diciendo que la mujer ahora está por debajo. Usa la palabra gloria para darle a la mujer, mostrarle a la mujer: mira, mujer, yo no estoy diciendo que tú tienes que estar debajo de sus pies, tú saliste de su costado. Te estoy dando esperanza, porque la gloria, el hombre, la mujer virtuosa es corona del marido. Y la Biblia dice que Dios coronó al hombre con gloria. ¿Me entendieron o no me entendieron? En Salmo 8, versículo 5, Dios lo que está diciendo: mujer, no vaya a pensar que porque tú estás sometida, tú estás debajo. Tú eres la corona que lleva a ese hombre a reinar. Pero tiene que someterse para que llegue a ser esa corona. Porque él quiere vivir, pero no puede vivir, no puede cambiar, porque tú no te estás sometiendo. Y el poder está en el sometimiento para cambiar la vida de tu esposo. Se lo voy a mostrar, miren esto. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Están viendo esto? Le está diciendo al varón: oye, ella es la bendición tuya, no te vayas a equivocar. Ella nació por ti. Ahora miren el 10, versículo más importante en este contexto. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Vieron a Adán? No, ustedes no lo vieron. Ustedes están entendiendo esto. Lo que está diciendo es esto. Te estoy llevando a Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que ocurrió? Oigan esto. La mujer le dio a comer al marido. El marido no la paró y le dijo: oye, mija, escúchame, mi amor, no podemos. Dios dijo. Sino que participó. Al participar le dio lugar a los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Ahora no pudo ejercer autoridad sobre los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque tú le diste lugar a tu mujer. La pusiste por encima de ti, cuando la autoridad y el orden divino de Dios es que tú seas la cabeza. ¿Lo vieron o no lo vieron? Esto es bien importante, porque te lo está diciendo Dios. Porque la mujer debe mostrar señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea, que hay una ley establecida en el mundo espiritual donde la mujer tiene que someterse a su marido. Y yo sé que estamos en una era donde verdaderamente es un poco difícil. Y no puedo ir más allá. Un poco difícil. Pero Dios quiere regresar ese principio a la iglesia. A la iglesia de Jesucristo en la tierra. El cuerpo corporal. Que entendamos que para que el hombre, la vida de Dios pueda reinar a través de un hombre, tiene que haber una corona. Y para que haya una corona, la mujer tiene que someterse a su marido, porque la mujer virtuosa es corona del marido y él lo coronó de gloria. Si no, no vamos a ver lo que Dios tanto nos ha prometido. Y hay promesa de Dios para con la iglesia. Y es difícil verlo. Vamos a un pasaje más, y con este pasaje voy a cerrar esto y vamos a orar por todos los matrimonios en este lugar. Primera de Pedro. Este es bien interesante, ¿ok? Versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Hasta ahora me expliqué correctamente. Yo hablo un poco rápido, así que no sé. Y hablo más con la mano que con lo que tengo un micrófono en la mano. Si no tuviera micrófono, ¿tú sabes qué? Ya hubiera dibujado algo aquí. Pero amo la palabra del Señor y me gusta hablar la palabra de Dios. Yo vivo para esto. Miren esto. Vamos a comenzar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Y estamos hablando del poder del sometimiento. Vamos a leer. Criado, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A quién está hablando? Al criado. Cómo someterse a su amo, que es difícil de soportar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Contexto, bien importante. Contexto, bien importante. Si no hay contexto, se saca el texto del contexto, es un pretexto. Rapidito. 19. Porque esto merece aprobación. La palabra aprobación es la palabra gracia. La palabra gracia es interesante en el griego, porque esta palabra gracia significa influencia divina en el corazón proyectada en la vida. Oigan bien, o sea, para que el criado se someta a un hombre difícil, tiene que hallar gracia de Dios. Y la gracia de Dios se busca en la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo es la gracia de Dios. La ley fue dada, la gracia vino.
Juan 1:17, Cristo es la gracia de Dios personificada. Si me acerco a Cristo me da el poder para someterme a lo difícil. ¿Cuántos me están entendiendo? Rapidito que tengo que cerrar esto. 19, porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia de Dios. La misma palabra otra vez. O sea, si tú te soportas lo difícil, le está diciendo al criado, eso es la gracia de Dios que te da el poder para que tú te puedas someter. ¿Lo entendieron ahora? Sigo el contexto, rapidito, 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuiste sanado. ¿Vieron eso? Qué interesante. O sea que Cristo hizo lo imposible por la gracia misma personificada que era Él, someterse a lo difícil y al final con el propósito de ¿qué? De convertirse el sanador del mundo. ¿Lo vieron? Capítulo 3, rapidito. Así mismo, digan conmigo, así mismo. Así mismo, ¿qué quiere decir así mismo? Así mismo como el criado se sometió a su amo, que era difícil soportar, así mismo vosotras mujeres. Ya la perdí a todas. Ya se perdieron todas, se quieren ir. ¿Tú estás aquí todavía? No se vayan, escuchen bien. Así mismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Lo vieron? O sea que la mujer ahora sometiéndose le va a revelar al mundo verdaderamente quién es su esposo. Sin palabra va a hablar de él. Aún siendo malo, difícil de soportar, sin palabra ella lo está proyectando a él. Que no es lo que el mundo piensa, porque ella todavía está ahí por la gracia de Dios. Rapidito, me quedan 2 versículos, 3 versículos más y cerramos esto. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestido lujoso, sino el interno del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. La costumbre en aquel entonces, el hombre maltrataba a la mujer. ¿Sabe lo que hacía la mujer? Está bien, tú me vas a tratar así, tranquilo, vete a trabajar. Cuando llegaba la hallaba caminando por la calle, y tú sabes cómo, ¿no? Vestida para tentar a otros hombres y causar celo en él. ¿Sabe lo que recibía la mujer? Golpe. Lean un poco de historia bíblica para que vean. Porque ella pensaba que le iba a pagar mal por mal. Tú me la haces, vas a ver lo que yo voy a hacer. Ella pensaba, me voy a vestir así. Por eso dice, tiene que ser el interno del corazón, no con peinado lujoso, porque lo hacía para pagar mal por mal. ¿Me están entendiendo? Estamos aquí. Rapidito, porque así también se ataviaban, como a dónde estoy, el 5, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, el cual vosotros habéis sido, ha venido a ser hijas y a hacerse el bien sin temer ninguna amenaza. Ya con esto cierro. Sara. Todo el mundo habla de Sara, pero ella no se llamaba Sara. Todo el mundo habla de Abraham, pero él no se llamaba Abraham. Él se llamaba Abraham, ella se llamaba Sarai. Abraham significa hombre exaltado. ¿Sabe lo que significa eso en hebreo? Que él decía, es blanco, y aunque era amarillo, ella tenía que decir, es blanco, papi. Ustedes me están entendiendo, ¿no? Vas a coger por aquí, aunque haya serpiente. No, pero hay serpiente, coge por ahí. Ok, vamos por ahí. Ese era Abraham, para aquellos que estudian Biblia. Pero algo ocurrió. Sarai, Dios le cambia el nombre en el capítulo 17 de Génesis. Y Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, te voy a añadir una letra de mi nombre y te vas a llamar Abraham. Ahora Abraham se convierte, en vez de padre exaltado, se convierte en padre de multitudes. La pregunta es ¿por qué? Porque tuvo una mujer sometida llamada Sarai. Se sometió al difícil de soportar.
Lo llevó a un lugar a donde Dios ahora le revela a ella que para que tú seas la mujer virtuosa, corona de tu marido y sea la gloria que yo coroné sobre él, tiene que someterte a lo difícil. Dios sostuvo a Sarai. Y la Biblia dice que ahora Dios le quita una letra de su nombre y en vez de llamarse Sarai se llama Sara. La letra que le quita es interesante, porque en el alfabeto hebreo esa letra se perdió y apareció después en el nombre de un hombre que se llamaba Osea. Osea es Josué, pero Dios le añade la letra al nombre Osea y convierte el nombre en nuestro idioma, por supuesto, convierte el nombre en Josué. Oigan bien esto que es interesante. ¿Cómo sabemos el potencial que había en Sara? Porque Josué, después que le da la letra y lo convierte de Josué, de Osea a Josué, lleva al pueblo a la tierra prometida. Sarai se prestó para llevar a Abraham al trono para que Dios lo pueda levantar y ella sea su corona. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Es importante el sometimiento de parte de la mujer, pero es importante del hombre que lo trate bien.